La filosofía escolástica es una de las corrientes de pensamiento más influyentes de la Edad Media y representa un esfuerzo único por sistematizar la doctrina cristiana a través de la lógica y el método racional. Surgida en el marco de las escuelas monásticas y catedralicias que florecieron en Europa entre los siglos XI y XV, la escolástica buscaba integrar la fe cristiana con el conocimiento humanístico, en un contexto donde la Iglesia controlaba buena parte del saber y la educación. Este movimiento filosófico se desarrolló de la mano de la reintroducción de la filosofía aristotélica en Europa, a través de las traducciones del árabe y del griego y de las obras de filósofos islámicos y judíos como Avicena o Maimónides. A medida que las ideas aristotélicas ganaban terreno, los escolásticos adaptaron su método dialéctico para construir un sistema coherente entre la fe y la razón. Los primeros indicios de la escolástica se encuentran en figuras como Anselmo de Canterbury, teólogo y filósofo que intentó demostrar la existencia de Dios mediante un razonamiento lógico conocido como el argumento ontológico. En su obra Proslogión, Anselmo sostiene que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, una idea que según él demostraba la necesidad de la existencia de Dios. Aunque este argumento fue criticado por otros filósofos medievales como Santo Tomás de Aquino, quienes lo consideraban insuficiente, estableció un marco para el uso de la lógica en la teología cristiana. Otro precursor fue Pedro Abelardo, cuyo método de análisis crítico en su obra Sic et Non estableció las bases para la dialéctica escolástica. En Sic et Non, Abelardo recopila afirmaciones contradictorias de la Biblia y de los padres de la Iglesia, promoviendo el uso de la lógica para reconciliar estas contradicciones. Este enfoque dialéctico no solo introdujo el concepto de disputa, sino que también promovió el ejercicio de la razón como herramienta para profundizar en las verdades de la fe. El método escolástico se estructuró en tres partes principales: la lectio, la quaestio y la disputatio. Este enfoque se popularizó en las universidades de Europa, especialmente en la Universidad de París y la de Bolonia, y fue adaptado por grandes maestros de la escolástica, entre ellos Tomás de Aquino, quien contribuyó a perfeccionar esta metodología. La lectio consistía en la lectura y comentario de un texto importante, generalmente de la Biblia o de la obra de algún filósofo clásico. Los estudiantes y maestros analizaban el texto en detalle, discutiendo su significado literal y espiritual. En la quaestio, los estudiantes planteaban preguntas profundas sobre el texto, cuestionando su coherencia y confrontando los problemas que podían surgir. Estas preguntas solían tratar temas fundamentales como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, la ética y la metafísica. La disputatio, o disputa dialéctica, era el núcleo de la escolástica, una serie de argumentos y contraargumentos que buscaban resolver las cuestiones planteadas. Este método dialéctico permitía que los estudiantes ejercitaran sus habilidades argumentativas y desarrollaran su capacidad crítica en un esfuerzo por llegar a una verdad coherente. Uno de los logros más notables de la escolástica fue la incorporación del pensamiento aristotélico, cuyo enfoque sistémico sobre la naturaleza y la metafísica ofrecía una estructura lógica y coherente para entender el mundo. Durante mucho tiempo, las ideas aristotélicas habían sido desconocidas o rechazadas en Europa, pero en el siglo XIII las traducciones latinas de sus obras, en especial de la metafísica y de la ética nicomaquea, permitieron que sus ideas se difundieran. Sin embargo, Aristóteles también planteaba problemas para la doctrina cristiana, ya que sus escritos sugerían la eternidad del mundo y desafiaban la idea de la creación ex nihilo de la nada, es decir, cuestionaban esa creación del mundo por parte de Dios desde la nada del Dios cristiano. En respuesta a este desafío, Tomás de Aquino
que lo encuadramos entre el 1225 y el 1274, desarrolló una síntesis única entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana, que alcanzó su expresión máxima en su obra Summa Theologica. Aquino argumentaba que la razón y la fe eran complementarias. Mientras que la razón podía conducir a la verdad mediante el estudio de la naturaleza y la observación lógica, la fe proporcionaba una verdad superior que trascendía la capacidad humana de comprensión. Sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios, basadas en el movimiento, la causalidad, la contingencia, la perfección y el orden, son ejemplos de este enfoque lógico que aplicaba los principios aristotélicos a la teología cristiana. El trabajo de Aquino consolidó la escolástica como el enfoque intelectual predominante en las universidades de Europa, especialmente en las órdenes dominica y franciscana. Mientras que los dominicos como Aquino promovían la integración del pensamiento aristotélico, otros escolásticos adoptaron una visión más crítica. Alberto Magno, mentor de Aquino, fue también una figura clave en la introducción de las ciencias naturales en el pensamiento cristiano, desarrollando una perspectiva integral que buscaba abarcar todos los aspectos de la creación. A medida que la escolástica creció en complejidad y sofisticación, también surgieron críticas y debates internos que pusieron de manifiesto las limitaciones y tensiones de su sistema. Uno de los críticos más destacados fue Juan Duns Scoto, quien cuestionó la interpretación de Aquino sobre la relación entre la razón y la fe. Scoto defendía que la voluntad de Dios era primordial y que el conocimiento humano, aunque útil, no podía abarcar toda la verdad divina. Sus ideas fueron influyentes en la tradición franciscana, y su enfoque sobre la voluntad divina y la posibilidad de la libertad humana abrieron nuevas vías de exploración teológica. Guillermo de Ockham, que vivió entre el 1287 y el 1347, fue otro gran escolástico crítico, desarrollando el famoso nominalismo, una postura que sostenía que los universales no existían como realidades en sí mismas, sino solo como conceptos mentales. Según Ockham, la única realidad verdadera eran los individuos, y los universales eran solo nombres, de ahí el término nominalismo. Esta postura limitaba el alcance de la razón y subrayaba la importancia de la fe como fundamento de la teología, sentando las bases para un enfoque más empírico y crítico que anticipaba el Renacimiento y el desarrollo de la ciencia moderna. Finales de la Edad Media, la escolástica comenzó a declinar en parte debido a la aparición de nuevas corrientes filosóficas y al cambio de valores introducidos por el Renacimiento. Los humanistas del Renacimiento, como Petrarca, criticaban la escolástica por su enfoque abstracto y su dependencia de la lógica aristotélica, prefiriendo un retorno a los textos originales y una revalorización de la experiencia humana. Este nuevo enfoque promovía el estudio directo de las fuentes antiguas y la exploración del conocimiento empírico, impulsando el cambio hacia una visión del mundo menos teológica y más antropocéntrica. El desarrollo de la ciencia moderna, iniciado por figuras como Copérnico y Galileo, desafió aún más las bases de la escolástica. Estos nuevos pensadores cuestionaron las implicaciones teológicas y metafísicas del universo, promoviendo en su lugar el estudio de la naturaleza mediante la observación y el método empírico. Este cambio de paradigma llevó a que la filosofía escolástica perdiera su prominencia en el ámbito académico, aunque su enfoque lógico y estructurado perduró en el método científico y en el análisis crítico. A pesar de su declive, la escolástica dejó una profunda huella en la historia del pensamiento occidental. Su insistencia en el uso de la razón y la argumentación lógica como medios para entender la realidad influyó en la metodología científica, en el desarrollo de las universidades y en la filosofía analítica. Incluso en el siglo XIX, el movimiento neoescolástico revivió las enseñanzas de Tomás de Aquino como un medio para enfrentar los desafíos del racionalismo y el escepticismo modernos. Este resurgimiento
fue impulsado en gran parte por la encíclica Aeternis Patris de León XIII en 1879, que alentó a los católicos a estudiar la filosofía escolástica como una base sólida para la teología contemporánea. Hoy en día, la filosofía escolástica sigue siendo relevante en ámbitos académicos y religiosos, especialmente en disciplinas como la bioética, la filosofía de la religión y la teología, donde su enfoque riguroso y su metodología dialéctica son valiosos para analizar problemas complejos. Su legado se manifiesta en la idea de que la fe y la razón no son necesariamente opuestas, sino caminos complementarios para alcanzar una comprensión más profunda de la realidad y de la condición humana.